Aleluya, Dios los bendiga. ¿Qué tal si cierra sus ojos, levanta sus manos y le dice: Señor, gracias por esta preciosa y hermosa mañana? Te damos toda la gloria, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos. Dígale palabras de gratitud, palabras de amor. Dígale: Señor, yo te necesito en esta mañana. Te necesitamos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. Te necesito. Levanta tu mano y dile: Señor, yo te necesito. Reconozco que sin ti no soy nada y que separado de ti no hay nada que yo pueda hacer. Invita al Espíritu Santo a tu vida. Levanta tu mano al Señor y dile: Espíritu Santo, yo te anhelo, yo te anhelo, yo te necesito, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Señor, te adoramos. Queremos pedirte, Dios, que en esta mañana tú nos hables. Levanta tu mano y dile: Señor, por favor, háblanos hoy. Y que tu palabra sea transformando todo en nuestra vida. Dile: Señor, aumenta mi fe para yo creer que tú eres un Dios poderoso, sobrenatural. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Démosle un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Le voy a leer este versículo en la versión del lenguaje actual, y el tema que vamos a compartir en esta mañana le he puesto como título: la oración más extraordinaria de la historia. La oración más extraordinaria de la historia. Efesios 3:20 en lenguaje actual dice: Dios tiene poder. ¿Cuántos creen eso? ¿No lo cree usted de verdad? Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. ¿Cuántos estamos pidiendo algo a Dios? Levánteme la mano si usted le está pidiendo algo a Dios. Pues escuche lo que dice la palabra. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Y dice ese versículo: ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Escuche lo que dice el Señor: ni siquiera puedes imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarte. ¿Cuántos necesitamos ayuda de Dios en esta hora? Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdanos. Creemos que tú puedes hacer mucho más de lo que te estamos pidiendo, que ni siquiera podemos imaginar lo que tú puedes hacer para ayudarnos. Hoy quiero hablar acerca de una oración que está en la Biblia, que es la oración más extraordinaria de la historia, de todo, desde que se inició esta creación hasta ahora. Porque cuando tú y yo leemos la Biblia encontramos oraciones impresionantes, ¿cierto? Extraordinarias. ¿Cuál será? A ver, quisiera saber usted qué piensa. Si yo le preguntara a usted cuál es la oración más extraordinaria de la historia, ¿usted qué diría?
no diría nada. ¿Cuál será? Cuando yo estaba buscando una palabra para describir esta oración, yo no sabía qué ponerle. La oración más asombrosa, la oración más poderosa, la oración más impresionante, pero finalmente me decidí por esa palabra, la oración más extraordinaria. Porque la palabra extraordinaria, según el diccionario, extraordinario es algo que es poco común. Extraordinario es algo que se sale fuera del orden, que no es una oración como todas las oraciones, es una oración rara, anormal, que se sale de la regla general. Dice el diccionario que extraordinario es algo que sucede rara vez, algo que es distinto, diferente. Y voy a decirle a usted que la Biblia describe que esta es la única oración así, la única oración, la oración más diferente de todo. ¿Tiene curiosidad usted de eso o no? ¿Quién la conocerá? Yo creo que todos hoy vamos a quedar impresionados con esto. Josué, ya llegamos. Josué, capítulo 10. Esta oración extraordinaria, la oración más extraordinaria de la historia, la hizo un hombre poderoso de Dios llamado Josué, el sucesor de Moisés. ¿Y por qué yo digo, me atrevo a decir con toda seguridad que esta es la oración más extraordinaria de la historia? Porque la Biblia lo dice. En el versículo 14 dice: no hubo día como aquel, ni antes ni después. O sea, lo que sucedió ahí, ni antes ni después, nunca volverá a suceder, ni antes ni después. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Qué tremendo que Dios atienda a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Mire cómo dice: jamás hubo ni habrá un día como este. Jamás. Esto es extraordinario. Jamás hubo ni habrá un día como este en que Dios escuchó los ruegos de un hombre. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que escucha? Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Pero jamás hubo un día, ni antes ni después, en que Dios escuchó los ruegos de un hombre. Y es que Dios peleaba por los israelitas. Mire cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente: jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Mire lo que dice: cuando el Señor contestó semejante oración. Semejante, increíble, extraordinaria, semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Así que ya se da usted cuenta de que no es una oración común, no es cualquier cosa lo que sucedió, ni antes ni después. Un día extraordinario, una oración extraña que Dios respondió. Y quiero que vayamos a mirar cuál fue la oración, por qué ni antes ni después habrá un día como ese, y lo que podemos aplicar en nuestra vida. Porque si Dios fue capaz de contestar una oración así, ¿qué no podrá hacer por nosotros hoy día? Todo esto se presenta dentro de un contexto de guerra. La Biblia dice en Josué capítulo 10 versículo 3:
Por eso Adonisedec, ese nombre extraño, si se lo quiere poner a su hijo ahí, genial. Adonisedec, rey de los amorreos, envió un mensaje a los siguientes reyes: Ohán de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Ojo con esto. Josué era un hombre de guerra, un conquistador, un hombre que Dios puso para ser el sucesor de Moisés, porque Moisés fue el encargado de sacar y de liberar al pueblo de Egipto, pero Josué fue el que tenía la misión de entrar y poseer, conquistar la tierra que Dios le había entregado. Un conquistador. Y obviamente todo eso tenía que hacerse a través de la guerra, a través de la batalla. Tenía que ser muy valiente Josué. En medio de ese tiempo de conquista, Josué hace un pacto con un pueblo que, mediante engaños, viendo lo que estaba sucediendo y que Dios estaba trayendo victorias a Josué, se llenaron de miedo, se disfrazaron y engañosamente hicieron que Josué hiciera un pacto con ellos de alianza, los gabaonitas. Dice la Biblia que el rey de los amorreos, temiendo lo que estaba sucediendo y el gran poder de Josué y la alianza con los gabaonitas, consigue 5 reyes más. Hace una gran alianza con varios ejércitos para ir a atacar a los gabaonitas, a Gabaón. Y dice la Biblia en el versículo 5: entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Versículo 6: los gabaonitas por su parte enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos, necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Los gabaonitas dicen: auxilio, ayúdanos, Josué. Y dice la Biblia, versículo 7, que Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. Y cuando sale Josué a enfrentar esa batalla, a ayudar a esta gente, vino una palabra de Dios a Josué, que le dijo, versículo 8, el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, no temas, dice la versión Reina Valera, no tiembles ante ellos, no temas ante ellos, pues yo te los entregaré, ninguno de ellos podrá resistirte. Wow, ¿cuántos ven que el respaldo de Dios estaba allí? Vas a enfrentar grandes ejércitos, Josué, pero no tiembles, no te amedrantes, no tengas temor, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y nadie podrá resistirte. Y esa palabra era una confirmación que el Señor le daba a Josué de lo que el Señor le había hablado después de la muerte de Moisés, en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Reciba esa promesa de Dios. Dios te dice hoy, Iglesia Casa de Paz: nadie te podrá hacer frente
en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa fue una promesa de victoria. Que no importara lo que él tuviera que enfrentar en la vida, contaba con el respaldo de Dios. Y yo quiero decirte que si tú eres un fiel creyente en Dios y en su palabra, esa promesa es para nosotros. Y no importa lo que tú y yo tengamos que enfrentar en nuestra vida, Él está con nosotros y nos dará la victoria. Estás enfrentando la enfermedad, la dificultad, la escasez, problemas en tu casa, problemas con tus hijos, situaciones difíciles que no sabes cómo reaccionar, cómo enfrentar. Dios te dice: ningún gigante de esos podrá resistirte. Yo estoy contigo para ayudarte. Entonces Josué se va con su ejército y con una palabra de Dios a enfrentar una batalla que ni siquiera era su batalla. Ayudar a una gente que hasta lo había engañado a él para que se hiciera una alianza. Pero ahí se da cuenta usted el corazón que tenía Josué. Se va con esa palabra y dice la Biblia en el versículo 9: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Versículo 10: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. O sea, el Señor hizo que todos esos ejércitos se llenaran de miedo, los atemorizó. Y dice: y Dios los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los siguió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Horón, mire lo que dice el versículo 11: Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. ¿Te imaginas esto? ¿Cómo sería el respaldo de Dios? Que desde el cielo Dios le estaba dando piedra. Tremendo. Dios les dio piedra a sus enemigos. Arrojó, dice, del cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo. Eran piedras de granizo. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que a los que los hijos de Israel mataron a espada. Es decir, tú y yo nos damos cuenta que ellos no estaban ni siquiera teniendo victoria por sus armas. Ni siquiera Josué estaba teniendo victoria por su talento, por su capacidad militar, sino que estaban teniendo victoria porque Dios estaba peleando por ellos. Amén. Dios estaba peleando por ellos. Por eso tenemos esa gran promesa en 2 de Crónicas 32:8. El enemigo cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígalo conmigo: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestra batalla. No es en nuestra fuerza. Por eso dice la Biblia que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Algunas veces estamos enfrentando nuestros desafíos con nuestros recursos, a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Nos desgastamos y no vemos resultados. Y es porque lo estamos haciendo solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Estamos tratando de cambiar a nuestros hijos en nuestras fuerzas. Estamos tratando de salir de deudas con nuestras imaginaciones, con nuestras maneras. Estamos tratando de lograr cosas en la vida con nuestras estrategias humanas. Y el Señor dice: no es con ejército,
no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Y cuando Dios pelea por ti, totalmente es diferente. ¿Te das cuenta la diferencia? Fíjate esto: Moisés, Josué estaba guerreando, pero la victoria la tenía era por el granizo que Dios traía, por las piedras que caían sobre sus enemigos. La Biblia dice en Éxodo 14, versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Lo cree usted o no? No tienes que estar preocupado, ansioso, afanado, atemorizado. El Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Este es el escenario de la oración más extraordinaria de la historia. Este era el contexto: una batalla, una guerra, reyes, enemigos, alianzas, Josué con una promesa, una palabra, un enfrentamiento, una llovizna de granizo y Dios peleando. Y en medio de ese escenario, como la batalla reciaba y todavía faltaba por vencer mucho pueblo, Josué hace la oración más extraordinaria de la historia. Ahí está, versículo 12. Entonces Josué habló ¿a quién? ¿Habló a quién? ¿A quién habló? A Jehová. Diga su nombre con poder y autoridad. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, vea la oración: sol, detente. Wow. Sol, detente en Gabaona, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Sol, detente. Pero dice que se lo dijo ¿a quién? A Jehová. Una oración. ¿Quién ha orado eso antes? ¿Usted se le ha ocurrido orar por eso algún día? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ascalón. Versículo 13. Escuche esto: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. O sea, hasta que él derrotó todos sus enemigos. Y dice la Biblia, ojo, no está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea, que no llegó la noche, nunca se oscureció, el sol se quedó ahí todo un tiempo más, 24 horas más, hasta que acabaron con sus enemigos. ¿A usted qué le parece eso? ¿Es extraordinario o no? Ahora, es extraordinario porque en ese tiempo Josué no tenía el conocimiento que nosotros tenemos ahora. ¿Cierto que sí? Porque nosotros sabemos ahora que el sol no es el que tiene que detener, que el que se tiene que detener es ¿qué? La tierra. ¿Sí o no? Porque el sol no da vueltas alrededor de la tierra gira alrededor del sol. Entonces fíjate esa oración. Y él dijo, sol, detente. Y Dios dijo, no sabes lo que pides. Como yo me imagino a Jesús, a Dios en el trono, porque recuerden que una vez Dios le dijo a Jacob, a la mamá de Jacob y Juan, ustedes no saben lo que piden. Ellos estaban pidiendo sentarse a la derecha y a la izquierda. Ustedes no saben lo que piden. Y yo me imagino a Dios diciendo desde el trono, cuando se levanta este hombre, pero con una fe, sol, detente. Y Dios, ¿cómo te explico? No es el sol el que se detiene, hay que detener la tierra.
Escuche esto, le voy a leer el comentario bíblico de la Biblia del Diario Vivir. Esto es hecho por expertos teólogos acerca de este milagro. Dice: ¿cómo se detuvo el sol? Por supuesto, en relación con la tierra, el sol siempre está en un solo lugar. Es la tierra la que gira alrededor del sol. Pero la terminología usada en Josué no debe hacernos dudar del milagro. Después de todo, no nos confunde cuando alguien nos dice que el sol sale o se opone. Lo importante es que el día fue prolongado, que esa era la intención original de Josué. Cierto que sí, que el día se prolongue porque yo necesito acabar con esta gente. Lo importante, escuche, es que el día fue prolongado, no que Dios haya usado un método determinado para hacerlo. Se han dado dos explicaciones de la manera en que ocurrió este evento. Uno, para que esto sucediera, escúcheme, para que Dios pudiera responder la oración de este hombre que no sabía ni lo que estaba pidiendo. Para que esto sucediera, número uno, tendría que haber una disminución de velocidad de la rotación normal de la Tierra. ¿Te imaginas lo que tenía que hacer Dios para que se cumpliera esa oración? Josué, ¿en serio? ¿Me va a tocar detener la tierra, ponerla a rotar de manera diferente? Le dio, dice, una disminución de velocidad de la rotación normal de la tierra le dio a Josué más tiempo, según parece indicar el lenguaje hebreo original. Segunda explicación: una refracción poco común de los rayos del sol dio horas adicionales de luz. O sea, Dios tuvo que hacer algo que nadie nunca podrá explicar, nunca podremos entender, pero Dios respondió la oración de un hombre. Qué tremendo. Sea, dice el comentario de la Biblia del Diario Vivir, sea cual haya sido el método que escogió Dios, la Biblia dice claramente que el día se prolongó gracias a un milagro, a una intervención sobrenatural, y que la intervención de Dios cambió el resultado de la batalla a favor de su pueblo. Wow, eso es tremendo. Es por eso que la Biblia dice en el versículo 14: jamás hubo ni habrá un día como este en que Dios escuchó los ruegos de un hombre. Y es que Dios peleaba por los israelitas. La otra versión: jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Cuando el Señor contestó semejante oración, sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Wow. Entonces, cuando uno lee esto, solamente le quedan dos opciones: o dudar o ponerse incrédulo, o decir definitivamente el Dios que yo tengo es sobrenatural, es glorioso. Cuando yo leo esto, a mí no me queda más remedio de decir: ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Cuando yo leo esto, a mí no me queda más sino entender de que Dios puede hacer lo que quiere y que Dios puede contestar mi oración. Hay libros de oración que dice: para que Dios le conteste a usted, usted tiene que orar específicamente. Este hombre ni siquiera sabía lo que estaba pidiendo, porque el detalle no es lo específico, el detalle es la fe que tú tienes cuando sale de tu corazón y de tu boca esa oración. ¿Cuántos me están entendiendo?
Aquí el problema no está en las palabras. Si lo hago de rodillas, parado, sentado, si lo digo con palabras elegantes. Aquí la cuestión está en que se necesita una oración de fe para que Dios se glorifique, aunque ni siquiera sepamos lo que estamos pidiendo. Qué tremendo esto. Por eso escogí este versículo en Efesios 3:20 que leímos al principio. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Detente, sol. Dios tuvo que cambiar la rotación de la tierra, que el sol tuviera unos rayos prolongados, mucho más de lo que Josué pudiera. Josué nunca lo entendió, pero lo vio. Hoy en día nosotros estamos preocupados de entenderlo, y no necesitas entenderlo, necesitas creerlo. Amén, creerlo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. ¿A quién Dios va a usar? ¿Cuál es el método? No sé. Pero yo sé que Dios ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Será que el Dios que hizo que el sol se prolongara, que el día se prolongara, que cambió la historia de la tierra, no podrá responder tu oración por ese hijo, por esa esposa, por ese familiar que está enfermo, por esa deuda que tienes, por esa preocupación que hay en tu mente, en tu corazón, por esa provisión que necesitas? ¿Será que hay algo imposible para Dios? Sara se rió, hasta Abraham dijo: ¿pero cómo? Y Dios le respondió a través del ángel: ¿acaso habrá algo imposible para mí? Pastor, es que yo estoy viejo, es que no tengo plata, es que no puedo, es que no tengo. Dios tiene poder, eso es lo importante. Lo importante no es lo que tú tienes, lo importante es lo que Dios tiene. Y la Biblia dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ahora, algo que a mí me llama la atención de esa oración y me vuela la cabeza es que es una oración que ni siquiera se demora 30 segundos. No dice ahí: y Josué se puso a ayunar 8 días para que y voló y habló hasta que sucedió. Sol, cuénteme, mime ahí segundos. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ascalón. 6 segundos. Y nosotros y nada. Y por eso dice Jesús en Mateo 6 versículo 7, le voy a leer la palabra de Dios para todos: cuando ustedes oren, no alarguen demasiado su oración, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso. Pensamos que el resultado y la eficacia de nuestra oración tiene que ver con la cantidad de nuestras palabras.
Y aquí dice, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen, esa es la convicción, que creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan. El Padre sabía lo que necesitaba Josué, aunque él ni sabía cómo pedírselo. Yo pienso que el sol necesita detenerse y tú no necesitas eso, tú necesitas otra cosa, Josué, pero te entiendo, porque dice que el Padre sabe lo que ustedes necesitan incluso antes de que se lo pidan. Qué tremendo. Mire cómo lo dice en esta versión, el lenguaje actual. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesiten, aún antes de que se lo pidan. La versión Reina Valera dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como hacen los paganos que piensan que por su palabrería serán escuchados. Aquí no se trata de palabrería. Entonces, ¿de qué se trata esa oración? ¿Qué contenía la oración de Josué? Que muchas veces no contiene la nuestra. El detalle está en Marcos capítulo 11 y Jesús lo declara. Y esto que les voy a leer lo declara Jesús cierto día, que él estaba pasando por un lugar y tenía hambre. Y vio una higuera y se acercó para coger un fruto y no vio ningún fruto. Y Jesús miró la higuera y le dijo, nunca más vuelva a salir fruto de ti. Y siguió. Al otro día pasaron por ahí y Pedro se quedó asombrado. Dijo, maestro, la higuera que tú maldijiste ayer se secó. Y Jesús le dice lo siguiente, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios como Josué. ¿Cuál es la clave? Tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que le dijere al sol, a la luna, pero aquí dice Jesús, cualquiera que le dijere a este monte, que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Porque hay veces nos extendemos 2 horas orando, pero todo el tiempo estamos dudando y llenos de incredulidad. Dudando. Cualquiera que orare con fe y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Plum, como Condorito, vea, pa. Eso son palabras yo le estoy leyendo la Biblia. Por tanto os digo que todo, diga conmigo todo, dígalo fuerte, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano y dígale, Señor, yo lo creo. Y dele un aplauso fuerte si usted lo cree. Todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Aún no lo entiendas, aún ni sepas lo que estás pidiendo, sol, detente y os vendrá.
y os vendrá, y os vendrá. Wow. ¿Y todo por qué? Versículo 20. Porque Dios tiene poder. No soy yo el que lo hago, es Dios. Josué no detuvo la tierra, Dios lo hizo. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que estás pidiendo. Ni siquiera puedes imaginarte, dice el Señor, lo que puedo hacer para ayudarte con mi poder. Ni siquiera te lo has imaginado. Es por eso que los discípulos, sobre todas las peticiones, un día vinieron a Jesús y le dijo: Señor, no, aumentanos la fe. ¿Cierto que sí? Señor, aquí esto es un problema de qué. Señor, aumentanos la fe. Piense usted en Josué ese día en medio de la batalla. La fe que debe tener una persona para hacer una oración de esas. Es que uno ni siquiera, cierto que no se nos ocurre. ¿Por qué no se nos ocurre eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué? Porque no creemos que eso pueda suceder. ¿Quién se va a decir que sol detente? Lluvia detente, no, eso nunca lo decimos. Uno sabe qué hace, uno va y coge la sombrilla y sale. ¿Ya? Pero imagínense la fe que tuvo que tener Josué. Entendamos esto. La oración más, por eso yo le digo, ¿hay una oración más extraordinaria que esta? No la hay. La Biblia lo dice, ni antes ni después, jamás, jamás. Pero la fe que tuvo que tener este hombre: sol, detente, luna. Y cuando él nota que sigue batallando y no llega la noche, Dios respondió la oración. Yo, cuando estaba en esta palabra, yo tenía que decirle: Señor, ayúdame, yo necesito esto. ¿Usted no? ¿Qué tal si se lo pedimos hoy? Póngase sobre sus pies. Le decimos: Señor. ¿Usted se imagina lo que pasaría en Cartago con una iglesia donde se levanta gente así? Con uno que le pueda creer a Dios. Le pueda creer a Dios. Dios tiene el poder. Señor, perdónanos porque muchas veces, a pesar de que conocemos y hemos leído tanto la Biblia y que sabemos que no es con ejército, que no es con fuerza, seguimos intentándolo en nuestras fuerzas. Seguimos confiando en nuestros ejércitos, nuestras armas, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestra sagacidad, a nuestra manera. Cuando Dios dice: es que óyeme, no es tu manera, no es como tú piensas. No es como tú piensas. ¿Qué estás creyendo? Yo tengo poder para hacer mucho más de lo que estás pidiendo. Ni siquiera lo entiendes, ni siquiera puedes imaginarte lo que yo puedo hacer para ayudarte. Perdónanos porque hemos pensado que necesitamos es decir palabras y alargarnos. Y
pensamos que repitiendo y repitiendo y alargándonos lo vamos a conseguir. Pero de nada sirven 2 horas diciendo palabras y dudando en nuestro corazón con incredulidad. Ayúdanos a entender que necesitamos creer. Como tú le dijiste a los discípulos, hoy nos dices a nosotros: tengan fe en Dios. En ese problema que tienes, en esa dificultad, en esa enfermedad, en esa situación, con ese esposo, con esas finanzas, con esa situación, Dios te dice: tengan fe en Dios. Porque yo les digo que si ustedes tuvieran fe en su corazón y no dudaren, le dirían a este monte: pásate de aquí allá, y sería hecho. Y todo lo que pidieran en oración, crean que les vendrá y llegará. Hoy, Señor, queremos decirte: aumenta nuestra fe. No dudamos, no entendemos cómo puedes hacer. Sol, detente. No entiendes lo que pides, pero yo sé, yo conozco lo que hay en tu corazón. Porque antes de que hables, dice la palabra, el Señor ya sabe lo que tú tienes en tu corazón. Antes de que salgan las palabras de tu boca, dice la escritura, yo lo conozco todo. Conozco tus pensamientos, tu necesidad, entiendo tu dolor. Solo cree. Porque ni siquiera puedes imaginarte lo que va a suceder. Señor, ayúdanos como iglesia. Hoy te pedimos: aumenta nuestra fe. Aumentanos la fe. Ayúdanos a creer que no hay nada imposible para Dios. Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Señor, perdónanos porque nos hemos vuelto muy religiosos, pero nos falta fe. Perdónanos, porque ni siquiera nos atrevemos a pedir lo sobrenatural. Damos por hechos en nuestra mente que nunca va a suceder. Aumenta nuestra fe. Queremos ser los Josué de este tiempo. Los Josué de este tiempo. Ni siquiera Moisés vio algo así. Josué, Señor, por eso tú le dijiste: como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque lo que importa no es el hombre, lo importante es quién está contigo. Y Él está contigo para ayudarte a pelear tus batallas. El versículo termina diciendo: no hubo nunca antes ni después otro día como este, en el que Dios respondiera semejante oración de un hombre. Pero termina el versículo diciendo: porque Dios peleaba por su pueblo. Porque Dios peleaba por su pueblo. Y Dios te dice hoy: estoy peleando por ti. Tu batalla es mi batalla. Yo soy tu guerrero, yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay nada imposible. La oración más extraordinaria
de la historia. Señor, ayúdanos a hacer oraciones extraordinarias en este tiempo. Permítenos ver tu gloria, permítenos creer, aumenta nuestra fe en esta mañana. Que no salgamos de aquí igual hoy, que algo haya sucedido con esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En el hueco de tu mano nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida, que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dile: mi ayuda, mi fortaleza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio, mi Dios. Gracias, Dios. Dale gracias al Señor. Dile: gracias, papito lindo, hermoso. Te amamos, te amamos. Me sostiene con su diestra, te considero mi defensa. Tú siempre acudes en mi ayuda. Dichoso, dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que en sus brazos no me dejará caer. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dile: mi escudo, mi fortaleza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián, y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio.